Damos entonces inicio a nuestra Expert Talk del día de hoy. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las interesantes conclusiones que arrojó el estudio Ciberseguridad y Convivencia Escolar, publicado en 2020 por la compañía española Gaptime. Y para abordar este tema nos acompaña Roberto Álvarez, fundador y director de Gaptime. Bienvenido, Roberto, es un gusto tenerte en nuestras Expert Talks. Un evento excelente el que estáis organizando y desde luego, como decía antes, un altavoz perfecto para poder ayudar, ¿no?, en todo lo relativo a ciberseguridad a la comunidad educativa. Antes de la pandemia, el sector educativo ya presentaba enormes retos y por la crisis actual estos desafíos han sido más evidentes y han puesto de manifiesto la importancia de responder a crear entornos digitales más seguros e implementar estrategias para contribuir a cerrar la brecha digital y la desigualdad. ¿Cuál es la visión de Gaptime en ese sentido y qué iniciativas están impulsando al respecto? Yo creo que lo más, el problema más evidente era todo lo relacionado con la brecha digital generacional, entendiéndola como la diferencia de conocimiento, el gap de conocimiento que había entre adultos y los chavales, ¿no? Esto estaba provocando que no podamos, por primera vez casi, padres, madres y educadores no pueden acompañar, educar, orientar a los chavales en el ámbito digital y les dejan una situación muy expuesta a ciberbullying, falta de privacidad, sextorsión, etcétera. Pero con la pandemia, una de las cosas que ha provocado es que el sector de educación tenga que abordar de una forma muy precipitada la transformación digital, ¿no? Y esto, unido a que es el sector que menos había invertido en ciberseguridad hasta el momento y que probablemente tenga los usuarios menos capacitados, les ha convertido en objetivo de ciberataques. Entonces, una prioridad ahora para toda la comunidad educativa debería ser, como tú bien decías, proporcionar entornos ciberseguros a los chavales que les permitan desarrollarse y aprender en un entorno seguro, por supuesto, pero y además que les proteja ante ciberataques que lo único que buscan es dinero. Van a pedir un rescate por bloquear el sistema. Claro, Roberto, definitivamente Sí. una problemática que debemos abordar de manera muy urgente. Y Sí. entrando un poco más en el tema del estudio desarrollado por ustedes, ciberseguridad y convivencia escolar, ¿cuál fue el objetivo de lanzarlo y cuál es su relevancia para todo el ecosistema educativo? Sí, bien. En referente a la pregunta que me hacías anterior, ¿no?, de qué líneas de actividad tenemos puestas en práctica, realmente Gaptime propone o se dirige a tres roles, ¿no?, fundamentales, que serían a colegios, a familias y a empresas o instituciones. Para colegios tenemos el programa Seguro Escola, este es el que uniré ahora a continuación con el estudio. Es un programa de alfabetización digital que busca realizar un diagnóstico primero en el aula y en función de cómo utilizan los chavales la tecnología y cómo se relacionan entre sí, identificar los riesgos concretos y definir la unidad didáctica, prevención y competencia digital destinada a mitigarlos, ¿no? Además, hacemos una auditoría de ciberseguridad que asegure que el entorno conectado es ciberseguro, etcétera. Para las familias tenemos itinerarios formativos y una app control parental que les ayuda a hacer este acompañamiento a los chavales, a educar en este nuevo ámbito, también a cerrar brecha. Y para las empresas o instituciones tenemos el programa que llamamos Cultura de Ciberseguridad, cuyo objetivo es capacitar a todos los empleados de la organización para que sean capaces de identificar phishing o ingeniería social, ¿no?, que es el comienzo de los ciberataques, básicamente. Bien, Seguro Escola ahora, volviendo a los colegios, realiza el diagnóstico y prácticamente todo su recorrido durante el programa utiliza tecnología para ello. En concreto, para el diagnóstico utilizamos videojuegos, ¿no?, porque hemos identificado que es una herramienta muy eficaz para obtener información sensible, que de otra forma les cuesta mucho a los chavales contar a los adultos. Esto lo que nos permite es tener un registro de todos los colegios donde está Seguro Escola para poder hacer estudios de tendencias y comportamiento en edades tempranas que puedan afectar a la convivencia. O sea, lo que realmente identificamos en este estudio son patrones o nuevas tendencias de comportamiento que consideramos de riesgo, ¿no? Y es una información, pues creemos que muy valiosa, que queremos compartir con la sociedad porque en este estudio ya se ven o se muestran evidencias de
de algunos problemas a los que tenemos que poner solución. En concreto, si, bueno, o quizás quieres preguntarme sobre alguna de las conclusiones del estudio. Claro que sí, Roberto. Precisamente quisiera que nos platicaras sobre cuáles fueron esos principales hallazgos y conclusiones que arrojó el estudio y qué retos y Claro. oportunidades se vislumbran en la nueva normalidad. Sí, bueno, pues como decía, en el estudio se evidencian patrones de comportamiento a los que hay que poner atención, ¿no? Por ejemplo, el confinamiento ha causado que la exposición a pantallas aumente en casi un 200% de los chavales. Casi 6 de cada 10 familias cree que el COVID ha causado adicción a las pantallas, pero es curioso porque el 65% piensan que esto no aumenta la probabilidad de que su hijo sufra acoso o ciberacoso, ¿no? La realidad es que ha aumentado el ciberacoso un 70%. Quiere decir que con esto que hay una parte de negacionismo por parte de las familias que todavía parecen no querer aceptar que la tecnología puede causar un problema y que tiene que tomar parte en la solución, ¿no? Algo muy, bueno, muy potente que arroja también como conclusión es que los chavales, antes de tener el primer móvil, se sienten muy solos en el ámbito digital. Dicen que les gustaría que sus familiares pasaran más tiempo con ellos cuando están en Internet o en juegos o redes sociales. Pero, sin embargo, después de recibir el primer móvil, rechazan cualquier tipo de acompañamiento. Esto es un problema en sí mismo porque invalida a los padres, madres y educadores como referentes que son en cualquier tipo de educación, ¿no? Y tiene mucho que ver también con que en la medida en la que se van digitalizando, empiezan a seguir a influencers que son tan diferentes de sus educadores que les quita credibilidad, ¿no? O sea, al final ellos quieren parecerse a los youtubers, a los tiktokers que siguen, etcétera, y son tan diferentes de sus padres, madres, que pone muy difícil cualquier tipo de educación. Otra cosa que se ve también es que en primaria el 40% ha accedido a contenido para adultos, siendo muchas veces de forma involuntaria, simplemente porque en el buscador ponen cualquier palabra, ¿no? y le aparece como resultado una página para adultos, ¿no? De estos, como decía, el 40% ha accedido a este tipo de contenido, pero solamente el 12% había recibido algún tipo de educación sexual en casa o en el colegio, ¿no? Evidentemente, las conclusiones que pueden sacar de una página pornográfica acerca de la sexualidad, pues no cabe duda que los valores no van a ser los adecuados, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer, o educar en esta sexualidad mucho antes o retrasar un poco la entrega del primer móvil que inevitablemente les va a llevar a este contenido. También podemos ver cómo, bueno, una de las cosas que se ve es que la mayoría de los niños y adolescentes utilizan la tecnología como entretenimiento y para comunicarse con los amigos, ¿no? Y no como una herramienta para conseguir un fin en su propio beneficio. Que esto es un problema también de nuevo en sí mismo, porque donde la tecnología puede aportar mucho es pues bueno, en la educación no cabe duda, ¿no? O es una biblioteca inmensa de conocimiento, las aplicaciones en tecnología, movilidad, en la salud son evidentes, pero lo que está puesto más en duda es todo lo referente a redes sociales, etcétera. La forma en la que estamos utilizando las redes sociales se está volviendo contra nosotros y hay un movimiento en Silicon Valley que lo lleva diciendo un tiempo, ¿no? De los propios ingenieros que las desarrollaron. Entonces, precisamente ellos están utilizando la parte más oscura o menos provechosa de la tecnología, ¿no? Seguramente esto tendrá que ver también con esa falta de acompañamiento, o sea, como no tienen quien les oriente, quien les recomiende un contenido, porque sus padres, madres muchas veces están un peldaño por detrás, pues al final entran y se dejan llevar por lo que son las redes sociales, ¿no? Y en su modelo de negocio está que pasen cuanto más tiempo mejor y que suban cada vez más contenido para que atraiga a nuevos usuarios y que les permita a las redes sociales cobrar por los anuncios de marketing que ponen. Entonces, bueno, pues de nuevo aquí hace falta acompañamiento. Otra cosa que se ve también, bueno, en la que tenemos que poner foco es que el 19% de los estudiantes dicen que no contarían nunca a nadie un problema en Internet. Esto es un problema porque la mayoría de casos graves de acoso escolar o de sextorsión se producen cuando el menor lleva expuesto cerca de un año a ese problema. Entonces, es tarea de las familias generar un clima de confianza
que asegure que cuando tenga el mismo problema recurra a los padres y madres, ¿no? Y que les vea como ayuda para solucionar el problema, ¿no? El hecho de no contárselo a nadie lo único que hace es agravarlo más y crear una bola. También se ve que el 20% de los adolescentes se conectan sobre todo por las noches, y esto casa luego con lo que nos dicen los directores y directoras de los colegios, que muchas veces se les duermen en clase, o sea, claramente impacta en el rendimiento escolar. Y, y bueno, otro dato también bastante significativo es que el 14% de los adolescentes, cuando creen estar en un canal anónimo, se expresan de forma violenta. Esto no es más que el reflejo de lo que pasa en Internet, con los trolls y haters, ¿no? Hay un porcentaje que, escudándose en ese anonimato, su única vocación es hacer daño y los mensajes de odio. Es algo que debemos combatir, porque es que además, en realidad, nada es privado, o sea, nada es anónimo en Internet, todo deja traza, ¿no? Y bueno, y es tiene un poco que ver con el analfabetismo digital que tenemos, ¿no? Que pensamos que dominamos la tecnología, pero muchas veces nos domina ella a nosotros. Y bueno, ya por terminar, pues quizás podría deciros que las redes sociales, bueno, las más utilizadas pues son obviamente, como sabemos, TikTok y YouTube en primaria, y luego ya Instagram, pero se ve claramente un repunte, o están apareciendo nuevas redes sociales que son bastante peligrosas, como por ejemplo Miguel o Chatroulette, perdón, que lo que fomentan son los contactos con desconocidos, ¿no? Que tú entras y aleatoriamente te ponen en contacto con otra persona. Bueno, pues hay un porcentaje muy importante de chavales que, bueno, primero que están utilizando estas redes sociales, pero luego además que están normalizando el hecho de conocer a alguien por Internet y luego pasar al mundo real. Y claro, pues no todo el mundo es quien dice ser en la red, ¿no? De eso estamos todos seguros ya. Y bueno, ya por último, por terminar, diría lo relativo a ciberseguridad. Otra evidencia es que en el 100% de centros que hemos auditado, pues hemos encontrado vulnerabilidades críticas de ciberseguridad, que tiene mucho que ver con la falta de recursos TIC, con la falta de auditorías periódicas que aseguren que eso no se va degradando, porque la ciberseguridad no es estática, es algo que se va degradando con el tiempo. Y luego, por último, también hay centros que incluso tienen los medios que necesitan a nivel de infraestructuras, etcétera, pero la configuración del sistema que les ha hecho el partner que han contratado no es correcta, porque la ciberseguridad tiene que ser restrictiva, ¿no? O sea, deberías tener únicamente los permisos necesarios para acceder a lo que tú, según tu rol en la organización, pues lo que tú necesites, ¿no? Pero es mucho más fácil dar muchos más permisos para evitar incidencias en el día a día con estos partners. Entonces, nos encontramos, como os digo, que tienen infraestructura, pero tienen una configuración incorrecta. Que además, precisamente estos permisos extras son los que utiliza el ransomware para expandirse en la organización, ¿no? O sea, una única persona que pinche en un link no adecuado ya puede estar bajándose un malware, y ese malware se va a replicar a toda la organización en la medida que tenga permisos el usuario que lo ha bajado. O sea, un usuario administrador infectaría toda la organización. Si tengo los permisos justos y necesarios para desempeñar mi tarea, pues probablemente quedaría como más aislado el problema, ¿no? Increíble, bueno, voy a parar Roberto. aquí. Sí, increíble. Resultados contundentes que definitivamente necesitan acción inmediata. Bueno, y digamos que en este sentido, Roberto, ¿qué tan conscientes crees que están los centros educativos y las familias de los riesgos que están latentes actualmente en el mundo digital? ¿Y qué estrategias y buenas prácticas recomendarías para acompañar no solamente a los estudiantes, sino también a los padres y a los docentes en este ámbito? Bueno, pues es muy interesante la pregunta, porque fíjate, nosotros solemos tener, bueno, un poco de conflicto con la palabra concienciar, ¿no? Concienciar literalmente debería ser consciente de los riesgos. Creo que, por lo que comentas, tanto la comunidad educativa como las familias ya empiezan a ser conscientes de que hay un verdadero problema, ¿no? Porque además es evidente el impacto de la brecha digital o de la falta de acompañamiento, bueno, pues ha generado un aumento de conflictividad que ya la estamos sufriendo todos en estos ámbitos.
También, desde el punto de vista de security, voy a separar entre lo que es security y safety, porque security sería la exposición a malware, ciberdelincuentes, ciberataques, y safety sería la responsabilidad de tutela que tiene un padre, madre o un profesor sobre un menor, ¿no? Entonces, en lo relativo a safety sería todo lo que venga de brecha digital, de esta falta de acompañamiento, esos serían los riesgos, y en lo relativo a security, pues sería ciberseguridad pura y dura como la entendíamos hasta hoy. Como os decía, tanto en security como en safety ya se es consciente, pero no es suficiente. O sea, además de ser consciente de los riesgos, necesitamos capacitación. Necesitamos saber, conocer los protocolos básicos de ciberseguridad, cuáles son las técnicas preventivas que nos ayuden a evitar esta serie de problemas, etcétera, ¿no? Y además, el hecho de que tengamos estos conocimientos no significa que los apliquemos, porque todos sabemos que no deberíamos utilizar dos contraseñas iguales en los cientos de servicios cloud que utilizamos, pero ¿quién no tiene dos contraseñas iguales? Entonces, hará falta un tiempo hasta que realmente nos demos cuenta que el sobreesfuerzo que nos pide la ciberseguridad muchas veces merece la pena. Y solo en ese momento, cuando ya implementemos las medidas de seguridad que ya conocemos, seremos capaces de educar en edades tempranas a los menores, ¿no? Porque además la mejor forma de educar es con el ejemplo. Y a día de hoy los propios adultos no estamos haciendo un uso seguro, ¿no? Esta educación en edades tempranas será lo que nos permita tener una cultura de ciberseguridad a nivel social que nos proteja contra todo el cibercrimen que a día de hoy pues amenaza con convertirnos en la sociedad más vulnerable de la historia, probablemente. Estamos entrando en un nuevo mundo y con pocos conocimientos. O sea, casi hemos vuelto a esa analfabetización, ¿no? que nos expone tanto a manipulaciones de pensamiento o a agresiones directamente. Para concluir esta Expert Talk, nos gustaría que nos transmitieras 2 o 3 mensajes importantes para nuestra audiencia y que nos platiques un poco sobre los temas que abordarán en eTech Evolving Education, que les recuerdo se realizará del 7 al 9 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México, y finalizar con una cordial invitación para toda la comunidad educativa de México y América Latina. Gracias, Marta. Pues yo sí tendría que quedarme con algún mensaje. Primero, para las familias diría que necesitan implicarse más. O sea, nadie puede hacer este trabajo por ellos y hay que ser conscientes de que realmente es una tarea complicada. O sea, que no vamos a... Tenemos que educar en algo que nadie nos ha educado a nosotros, ¿no? Pues inevitablemente va a necesitar de tiempo por nuestra parte y de esfuerzo. Necesitan generar ese clima de confianza con los chavales en este ámbito digital que aseguren que ante el más mínimo problema van a recurrir a ellos, no ir tanto auditando, limitando por detrás, porque eso no hace más que incrementar la brecha digital y cuando hay problemas, pues que no recurran a nosotros. Y sobre todo, que como la mejor forma de educar es con el ejemplo, pues que empecemos a darnos cuenta, ¿no?, de que las redes sociales quieren que subas cada vez más contenido y que pasen más tiempo en ellas. De eso depende su modelo de negocio. Sabemos que el tablet o un móvil es un elemento mágico para que un niño desaparezca y nos deje tranquilos, pero en nada aporta la tecnología a un chaval de 3 años o 4 años, y hoy se lo estamos dando con esa edad, y lo que sí está generando es una dependencia y también esa visión de que en ese entorno digital todo ocurre bajo su deseo, ¿no? Entonces, luego cuando se enfrentan al mundo real hay frustraciones que no están sabiendo manejar muchas veces los chavales. Tenemos que ser mucho más críticos con la información que consumimos y no reenviar aquello que no estemos seguros que no es cierto, que muchas veces lo que hacemos es, si esto es afín a mi ideología, pues bueno, si me viene bien, pues cojo y lo reenvío, ¿no? Importándome poco que sea cierto o no. Y bueno, ya sabemos que realmente se están utilizando muchas veces las redes sociales, las noticias falsas, para manejar la voluntad de las personas, ¿no?, ya sea ideológica o la voluntad, vamos. Entonces, bueno, los adultos deberíamos primero utilizar mucho mejor la tecnología, ser más conscientes de que no toda la tecnología viene para ayudarnos y tenemos que identificar hasta que el marco legal recoja todas las situaciones, nosotros somos el control. Y una vez que hagamos un uso seguro, entonces podremos empezar a educar. Y referente a los colegios,
aquí lo que les intentaría hacer más conscientes, porque quizás aquí el problema no lo tengan tan presente, ¿no? Tienen un verdadero problema desde el punto de vista de ciberseguridad, pero un verdadero problema. Y esto viene dado porque esta precipitada transformación de la educación pues nos va a llevar a poner tecnología en tiempo récord, ¿no? En los Claro. centros. Y lo primero que se va siempre a penalizar es la parte de seguridad, pues como ocurre casi siempre. Tienen que tener en cuenta además que los usuarios de su sistema van a ser niños. Entonces, si a día de hoy el 85% de los ciberataques se hacen a través de las personas, los empleados de una organización, imagínense lo fácil que va a ser engañar a un niño para tener las credenciales y a partir de ahí actuar, ¿no? Entonces, tienen que poner mucho foco, por supuesto, en STEAM, todo lo que son prácticas STEAM desde pensamiento computacional, la robótica, etcétera, pero primero asegurar los pilares básicos, ¿no?, que sostienen el bienestar digital de las personas, que van a ser entornos ciberseguros y prevención y competencia digital. Y, y bueno, no sé, como último mensaje ya, pues diría que realmente tecnología sí, por supuesto que sí, va a solucionar muchos problemas, va a mejorar la educación en la medida que sea capaz de acercar el contenido que más motive a los niños en función del perfil que podamos hacer de ellos. Está claro, porque la motivación es la palanca que mueve el mundo. Alguien que quiere no puede, seguro, ¿no? Pero bueno, requiere un esfuerzo por parte de todos y tenemos que estar muy centrados en asegurar que no solo les vamos a dar un tablet y una conexión a internet a los chavales, sino que además les vamos a proporcionar contenido y les vamos a enseñar cuál es el camino para utilizarla en su propio beneficio. Y eso es todo. Claro, Muchísimas Roberto, y gracias todo por... esto pues Sí, lo va a abordar Gaptime durante eTech Evolving Education del 7 al 9 de septiembre próximo. sí. Excelente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido un honor tenerte en nuestras Expert Talks y será un gusto verte en septiembre. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Los invitamos a estar atentos a la programación de las próximas Expert Talks a través de los canales digitales oficiales de eTech Evolving Education. Reimaginemos juntos el futuro de la educación en México y América Latina. Soy Marta Carvajal y hasta una próxima oportunidad.